Y ahora los confidenciales. Coincidiendo con la realización del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en torno al cual proliferaron los pronósticos agoreros de que afrontaba una severa crisis interna y se hallaba al borde de la división, se produjo el pasado miércoles 31 de julio la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo al cargo de secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. Se trata, sin duda, de la figura de mayor relieve en ese organismo, que reúne a diversos sectores de la oposición y el vocero más destacado. ¿Qué determinó el paso dado por Aveledo? No se requiere ser muy suspicaz para arribar a la conclusión que la motivó el clima que internamente vive la MUD y que no se puede ignorar, y tampoco restar mérito a la conducción del renunciante, al que le tocó vivir el calvario de múltiples enfrentamientos y permanentes tensiones internas. Sin embargo, logró sortearlas porque indudablemente creía en el ensayo unitario que adelantaba la oposición y porque además estaba consciente de que la MUD constituía la base de sustentación de su participación en la política y de las aspiraciones candidaturales futuras lógicas en todo político. En la oposición, y más concretamente dentro de la MUD, se harán todos los esfuerzos posibles para maquillar el episodio, para restarle importancia, para garantizar que la unidad seguirá marchando. Pero resulta obvio que no es así. Primero, porque lo sucedido es consecuencia de la crisis de fondo del organismo, por la feroz e incontrolable lucha interna, por la existencia de tendencias irreconciliables. Y en segundo lugar, porque la MUD es anacrónica, porque ya no es el modelo que funcionó con relativo éxito hasta que se desataron los demonios, los egos, y cada quien decidió hacer su propia política. En la MUD pasó lo mismo que sucedió en la Coordinadora Democrática de los años 2002-2003, que funcionó para una determinada coyuntura, pero luego se desplomó. Ahora pasa igual, porque ese es el destino de las coaliciones pegadas con saliva del oro, como suele decirse en lenguaje coloquial en el llano. Y en las actuales circunstancias, el liderazgo precario de Aveledo fue desbordado. Su figura no cuadraba con la nueva realidad que afronta la oposición, donde todo está por hacerse de nuevo. Volviendo a la coincidencia en el tiempo entre la renuncia de Aveledo a la dirección de la MUD y la celebración del tercer Congreso del PSUV, se pueden apreciar las diferencias. Por un lado, la fragilidad de una política, la de la MUD, y por el otro, la fortaleza del chavismo con el logro de la unidad y la proyección de una imagen positiva de unidad interna en el tercer Congreso. Son dos políticas contrastantes. Una que no acierta, que se deteriora aceleradamente y encara el desafío de reemplazarla por otra en un clima desfavorable, y otra opción que garantiza la cohesión y afianza sus avances. Nadie podía imaginar que el gobierno de Israel, representante de un pueblo que a lo largo de la historia ha sido objeto de las más crueles manifestaciones de violencia, de irracionales agresiones, de insólitas persecuciones con saldos estremecedores de víctimas en los campos de exterminio del nazismo, en las cámaras de gas, reeditara todo aquel oprobio que padeció en otro pueblo, el pueblo palestino, que utilice con la excusa de repeler agresiones las armas más sofisticadas y letales, los abrumadores recursos que posee para ocasionar la muerte de miles de civiles, niños, mujeres y ancianos, desoiga con arrogancia a los llamados a cesar la carnicería. La invasión a Gaza es repugnante. Lo que ocurre es desalentador. Que las naciones con poder suficiente para detener el genocidio y que los organismos internacionales de derechos humanos no lo logren y los agresores extremen sus acciones con absoluta impunidad.
Un dirigente de la oposición que estuvo vinculado a la actividad diplomática y opera actualmente desde el exterior, está difundiendo información sobre una supuesta intermediación financiera de Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank en la presunta venta de la empresa venezolana Cinco, que opera en los Estados Unidos, por un monto que oscilaría entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares, atribuyendo esta operación a la supuesta necesidad de PDVSA de aumentar su flujo de caja para poder incrementar los despachos de crudo y derivados a la República Popular China. Igualmente, el personaje que difunde esta especie le comunica a otros dirigentes de la oposición la actitud que él tiene sobre la derrota de la salida, es decir, la propuesta violenta de Leopoldo López para provocar el retiro de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, calificándola de dolorosa, terrible e inútil, por cuanto su trágico saldo y detenidos solo sirvió para dividir más a la oposición y provocar la radicalización del chavismo. La cúpula empresarial con mayor peso político experimenta una visible pérdida de fuerza en el sector al tratar de posicionar una estrategia en función de un hipotético cataclismo económico del país. El fracaso de la salida, así como los efectos negativos que provoca la guarimba, gravitan como una de las causas de dicha pérdida, por lo que esta cúpula empresarial se orienta ahora a evaluar cuál puede ser el camino de la posición hoy fragmentada en la MUD. La mediática de la derecha y en general de la oposición intentó sin éxito minimizar el impacto positivo de la cumbre entre el BRICS y la geopolítica CELAC-UNASUR-Mercosur y la gira histórica del presidente chino y su visita a Venezuela. Dicho escenario obligó a los medios privados a dar relativa cobertura a la presencia de Nicolás Maduro en Fortaleza, Brasil, donde éste analizó el papel de la alianza BRIC-UNASUR como alternativa de paz y prosperidad económica de la región. Confidencial al cierre. Estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces, 1.200 entrevistas directas realizadas en todo el país del 25 al 31 de julio 2014. Ahora voy a leer resultados en torno al tema Venezuela, conciencia petrolera. ¿Qué tan importante considera usted que es nuestra industria petrolera para la vida económica y social de Venezuela? Muy importante, algo importante, poco importante o nada importante. Muy importante, 90%. Algo importante, 3%. Poco importante, 3%. Nada importante, 3%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Qué tan importante considera usted que es para Venezuela aumentar la producción petrolera? Muy importante, algo importante, poco importante o nada importante. Muy importante, 81%. Algo importante, 8%. Poco importante, 4%. Nada importante, 5%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted considera que lo que está haciendo el gobierno nacional en la faja petrolífera del Orinoco es positivo o negativo para Venezuela? Positivo, 62%. Negativo, 20%. No sabe, no contesta, 18%. Actualmente existen empresas petroleras extranjeras que están invirtiendo en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Usted considera que esto es positivo o negativo para Venezuela? Positivo, 64%. Negativo, 28%. No sabe, no contesta, 8%. ¿Usted considera que está suficientemente informado acerca de lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional en la faja petrolífera del Orinoco? Sí estoy informado, 36%. No estoy informado, 63%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy.
Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana